Tenemos ahora a Álvaro Benito, que es profesor del grado de Psicología del Centro Universitario Cardenal Cisneros y que nos va a presentar precisamente pues, una experiencia con simulación y juegos de rol. He de decir que Álvaro, además, aunque hoy no nos vaya a hablar de ello, es uno de los impulsores del Psychology Update, que también es probablemente una herramienta muy útil a la hora de encontrar, investigar información relevante, ¿no? Muchas gracias por la presentación, Miguel Ángel, y por la invitación, obviamente, a los organizadores. Y por supuesto a los asistentes. Ahora sí me acerco un poco más, si no. Yo, digamos, vengo un poco más quizá a presentar la parte de los alumnos, ¿no? O sea, creo que aquí hay muchos profesores, ¿no?, que también a lo mejor se preguntan cómo están funcionando ya estas innovaciones docentes en la parte del alumnado, ¿no? Se han comentado aquí ideas muy interesantes acerca de a dónde vamos, ¿no?, con estas innovaciones docentes, qué es lo que podemos hacer. Bueno, yo quiero, digamos, más que hablar del futuro, hacer una radiografía un poco actual, ¿no?, de cómo está la situación en ese sentido. Entonces, muy rápido voy a dar dos ideas, no va a ser mucho más, pero sí que quiero apoyarme, digamos, en dos casos, ¿no?, sobre todo para definir el perfil del alumnado, ¿no? Entonces, digamos, definir un poco el perfil del alumnado en este sentido. Y utilizar como ayuda dos casos, ¿no? Un primer caso de aprendizaje basado en problemas, que sé que luego hay una presentación de eso, con lo cual no me voy a alargar mucho, ¿no?, explicando, pero hay otro caso, ¿no?, un caso 2, un poco más extenso, de simulaciones utilizando Psicodoc, y bueno, eso es más o menos lo que hemos utilizado para luego llegar a un análisis de los casos, ¿no?, de cómo están los alumnos en ese sentido, y un poco agrupar el feedback de los estudiantes también, ¿no? Y ahí hay empleo de rúbricas, hay distintas cosas que yo creo que nos van a resultar interesantes, partiendo desde el inicio de curso y un poco hacia el final, ¿no? Básicamente se trata de intentar identificar un poco las carencias, las fortalezas, ¿no?, las necesidades de los alumnos en relación con estas innovaciones docentes, sobre todo para conocer cuáles son los puntos que podemos ir introduciendo en las nuevas simulaciones, que es lo que a mí más me interesa en ese sentido, digamos, qué más podemos hacer ahí, ¿no?, de cara al futuro, ¿no?, qué es lo que podemos meter o lo que podemos mejorar, ¿no? Integración de propuestas, ¿no?, de este tipo de propuestas que estamos aquí compartiendo, para llegar a esa transformación del perfil, ¿no?, de la que ha hablado Miguel Ángel, de la que ha hablado Carlos, ¿no?, esa transformación del perfil de los alumnos, ¿no? Entonces, sin más, voy a explicar un poco los dos casos y luego ya nos vamos a la parte más interesante, que sería la de los resultados, ¿no? Caso 1, aprendizaje basado en problemas. Simplemente, digamos, aquí hay una integración, ¿no? Son alumnos de tercero de psicología, hay una integración de diferentes áreas, ¿no?, la clínica, la social, intervención, ¿no?, evaluación, psicofarmacología. Trabajan sobre un caso real durante 3 meses y básicamente, digamos, que es un aprendizaje muy autónomo, ¿no?, muy autodirigido. Tienen pequeñas sesiones de feedback, pero muy pocas, y básicamente tratan de, digamos, en equipo, solucionar los casos, ¿no? Digamos que efectivamente aplican pensamiento crítico, aplican el análisis de las situaciones, ¿no?, y luego tienen que ir a rescatar esas herramientas a la literatura, ¿no? Y ahí está un poco, digamos, la dificultad, ¿no? Eran grupos de unas 15 personas, ¿no? No he puesto más datos porque hasta el último día, digamos, que hemos estado viendo todo lo que podíamos traer y todo lo que podíamos hablar, ¿no? Pero bueno, un ejemplo, por ejemplo, básicamente mujer de 45 años, una patología dual, ¿no? Tema de conducta alimentaria, tema de dependencia etílica. ¿Qué se les pide? Análisis farmacológico, ¿no? Evaluación del caso, una propuesta de intervención clínica, una propuesta de intervención a nivel también, digamos, de intervención comunitaria, o una propuesta de prevención.
Y todo esto, bueno, así digamos que motivamos a los estudiantes, ¿no?, a trabajar sobre casos reales y a realizar este tipo de investigaciones, ¿no?, a llevarlos un poco al mundo real en ese sentido. Les avanzamos un poco, ¿no?, en años, ¿no?, y en años de profesionalidad, ¿no? Bueno, este sería el primer caso, aprendizaje en proyectos, ¿no? Y luego tenemos un segundo caso de una simulación utilizando Psicodoc, ¿no? En este sentido, el contenido de las asignaturas de psicología social y motivación y emoción, que ha dicho Carlos que me ha gustado mucho, ¿no? Que efectivamente hay más áreas aparte de la clínica, claro, y esto se puede aplicar a más áreas aparte de la clínica. Y bueno, aquí también trabajan sobre un caso real, aproximadamente durante 2 semanas, y aquí trabajan de manera individual, ¿no? Un poco igual que antes, ¿no? Integrar diferentes teorías, diferentes análisis, diferentes metodologías para intentar resolver un problema, ¿no? Un problema que voy a enseñar ahora, y es un poco un poco el mismo esquema, pero te pone, digamos, en ese escenario, ¿no? Un escenario mucho más concreto, puede ser, en el que al final tienes que acabar generando una solución, digamos, particular, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una empresa, ¿no?, con un alto nivel de rotación personal, y se trata un poco de implementar estrategias efectivas, ¿no?, para solucionar un poco esto, ¿no? Bueno, digamos que buscar en la literatura encuestas, entrevistas, buscar esas herramientas, esas escalas, ¿no?, que utilizamos a veces, una revisión de la literatura para saber cuáles son las variables que más afectan, digamos, a esa retención de personal, por ejemplo. Entonces se nos está, digamos, pidiendo básicamente casi un rol de, bueno, de consultor, ¿no?, que ya está en muchos países europeos, ¿no?, lo que se llama Behavior Consultant, ¿no? Algunas de las preguntas que podemos hacer, por ejemplo, indica 3 artículos, ¿no?, científicos en el campo de la psicología social, en este caso ya quizá más psicología organizacional, ¿no? Un poco los criterios por los que han seleccionado ese tipo de artículos, y luego, digamos, que intentan redactar un informe especializado basándose en esa información, ¿no? Y eso también es un poco lo que vamos a analizar, ¿no?, al final, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 2 casos por los que han pasado los alumnos. Estos alumnos del caso 2 son de primero de psicología. Algunos han pasado en el primer cuatrimestre y otros en el segundo. Y también nos interesaba ver cómo se acercan desde ese punto bueno, a esta pequeña ventana, ¿no?, de la realidad, ¿no? Bueno, y del caso 1 voy a hablar muy poco en resultados. Básicamente vimos una pequeña deficiencia ahí, ¿no?, en la estructura y organización de ideas. Quizá era lo más, una integración teórico-práctica un poco pobre, ¿no?, en ese sentido, ¿no? No se organizaban mal, quiero decir, parece que están acostumbrados a cubrir los objetivos, ¿no? Sin embargo, quizá la calidad de esa integración de la teoría en la práctica, en esos problemas, no acaba de ser la mejor, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Así? Vale. Con lo cual, esos eran los resultados un poco del caso 1. Un poco más interesante el caso 2, en el que analizamos un poquito más de cosas, ¿no? Aquí abajo, bueno, aunque no se ve, hay unas referencias, ¿no?, ejemplos de referencias que encontraron los alumnos. Y aquí nos resultaba interesante hablar sobre los criterios, ¿no?, que utilizaban los estudiantes para seleccionar los artículos en los que basaban sus propuestas, ¿no? Que fue, bueno, tremenda la disparidad de motivos y de razones que tenían para seleccionar artículos, ¿no? Algunos efectivamente porque eran actuales, porque, bueno, si era del año pasado, pues mejor que si era de hace 3 años, y si era de hace 3 años, pues mejor que si era de hace 5, ¿no? Le daban mucho valor a eso. Luego también que fuera comprensible, es decir, artículos que no entienden o que les resulta demasiado complicado, también los descartaban, ¿no?, con bastante facilidad, ¿no?, en ese sentido. Y luego, bueno, algunas otras variables, ¿no?, fueran trabajos empíricos, que fueran fiables, ¿no?, entendamos lo que entendamos, ¿no?, por fiables, muestra representativa, e incluso algunos que ya estaban empezando a buscar por indicadores de impacto de las revistas, de ver cómo estaba la revista posicionada, ¿no?, en ese área, y entonces se fiaban un poco más o menos de los artículos, ¿no? Estos eran un poco los criterios. Aquí hemos aplicado un poquito la rúbrica, ¿no?, que nos ha enseñado antes Miguel Ángel, ¿no?
Y bueno, digamos que en el conocimiento de fuentes de información y estrategias de búsqueda, que seguro que Alexis tiene mucho que decir de eso, no es que no buscaran, buscaban. Lo que pasa es que buscaban mal, ¿no? Empleo de términos de búsqueda muy, muy dispar, ¿no? En ese sentido. Es decir, todos partimos del mismo caso y acabamos aplicando, digamos, términos de búsqueda que, bueno, en algunos casos son relevantes y en otros no tanto, ¿no? Aplicación de criterios rigurosos para la selección de artículos. Bueno, más que criterios rigurosos, muchísima disparidad de criterios y en ese sentido unos más rigurosos que otros, claro, pero ni siquiera, digamos, que se ponen de acuerdo, ¿no? En un orden, ¿no? de qué criterio o qué razón, ¿no? Sería la más importante, la más fiable, ¿no? A la hora de conseguir esos artículos o de seleccionarlos, ¿no? Pero bueno. Y luego, digamos, llegamos a justificar las cuestiones del reto, sí, o sea, quiero decir, llegan a cubrir los objetivos, ¿no? Llegan a cubrir los objetivos, bueno, de una manera, o sea, no perfecta, ¿no? Ni a lo mejor de la mejor calidad, pero sí que llegan a cubrir esos objetivos. Sin embargo, vemos que hay una parte muy mejorable, ¿no? En cuanto a la estrategia de búsqueda, en cuanto a cómo se aborda, ¿no? Ese problema desde la selección de información y luego a esa aplicación, ¿no? De los criterios. Entonces, enseñar un poco el feedback de los alumnos, y ahí me voy a ir casi al caso 2. Por ejemplo, ayuda a conocer qué aspectos de la psicología pueden ser más interesantes para el futuro laboral. Es decir, les ayudaba también a conocer a qué se querían dedicar en ese sentido. Es decir, les ponen situaciones que dicen, pues me gustaría probar esta área de la psicología o me gustaría, digamos, intentar, ¿no? Tener una experiencia en ese sentido, y les ayuda también a conocer qué es lo que hacen esas personas, ¿no? En ese sentido. Mejora la comprensión de conceptos teóricos, ¿no? Y herramientas que emplea la psicología, es decir, ahí hay una parte de conocimiento también del cómo, ¿no? De qué hacen los psicólogos, ¿no? Que a veces es una incógnita, ¿no? Incluso para los propios psicólogos con otras ramas de la psicología, ¿no? Que decimos, sí, bueno, más o menos sé lo que es, pero ¿qué hacen, ¿no? Incrementa su percepción de conocimiento y eficacia, que esto era muy interesante, cómo ellos hablaban de que se sentían más seguros, ¿no? Cuando pasaban por las simulaciones. Una vez pasaban por las simulaciones se sentían más seguros en el desempeño, ¿no? De la psicología, ¿no? Porque parece que decían, bueno, cuando llegue sabré hacer esto, ¿no? Más o menos sabré, bueno, interesante, ¿no? Esa percepción de autoeficacia, ¿no? Un poco aumentada. También una dificultad para elegir la información adecuada. Ellos eran conscientes de que al final, pues sus criterios no manejan criterios, digamos, demasiado organizados en ese sentido, demasiado seguros, ¿no? Y luego muchas dudas acerca del uso de los datos y los resultados de los artículos. Es decir, ¿qué cojo los datos que salen en los artículos? Los datos de una encuesta los puedo utilizar para argumentar algo, no los puedo utilizar. De la información científica solo cojo escalas o solo cojo cosas citables. Un poco de bueno, digamos, de lío ahí que sí que podría, digamos, resolverse si prestamos un poco más atención a los alumnos en ese sentido, ¿no? Y bueno, el perfil un poco, digamos, una parte izquierda, ¿no? de un poco mejorable, ¿no? Una búsqueda de información limitada, sobre todo términos relevantes, una selección de artículos un poco, digamos, insuficiente en ese sentido, una capacidad de análisis prometedora, es decir, no está mal, pero obviamente podría ser mejor, ¿no? Probablemente mejorando lo anterior. Y luego una parte muy positiva del perfil del alumnado, ¿no? Que hemos estado viendo, ese interés por el aspecto laboral, que creo que lo podemos utilizar muchísimo, ¿no? Incluso dejándoles que elijan un poco qué tipo de casos quieren para probar, ¿no? Para probar diferentes áreas, etcétera, ¿no? Mejora de la comprensión conceptual, de los conceptos teóricos, ¿no? Herramientas, etcétera, y esa percepción de conocimiento y eficacia incrementada habría que ver, ¿no? Cómo mejora esa confianza, ¿no? En sus habilidades. Bueno, no me voy a detener, porque yo creo que ya estamos casi. Ventajas y las fortalezas del uso de la simulación, pero yo creo que más o menos todos las conocemos, ¿no? Que al final es integrar esa teoría en la práctica, ¿no? Esa información, ¿no? Para solucionar un problema. Y me voy a ir directamente a qué más podemos hacer, ¿no? Que quizás es más interesante.
Y aquí he puesto algunas cositas, ¿no? que a los lados, ¿no? Que yo creo que, bueno, que ya hacemos, ¿no? Pero hay que continuar haciendo, ¿no? Y que son importantes, ¿no? Como ese diseño de sistemas de evaluación integral, es decir, obviamente evaluar a los alumnos de forma integral, ¿no? También sus competencias, sus capacidades, ¿no? En ese sentido. La diversidad de casos de simulación, ¿no? Que ya Carlos ha presentado muchísimos, claro, muchísimos ejemplos, ¿no? Que se pueden llegar a hacer y claro, siempre se puede continuar, ¿no? Haciendo. Es importante, ya lo hacemos. Y luego esa investigación y evaluación del impacto de la innovación docente, ¿no? Bueno, pues incluso un poco lo que estamos haciendo ahora en estas jornadas, ¿no? Nuevas ideas que quizá en base a esto pues podemos tener en cuenta para continuar. Integración de recursos tecnológicos, ¿no? Efectivamente, tenemos que estar ahí a la vanguardia también en innovación docente utilizando todos estos recursos nuevos, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la inteligencia artificial, claro, ahí tenemos efectivamente la posibilidad de una simulación en tiempo real con, bueno, pues un bot o en ese sentido o lo que sea, ¿no? Una plataforma, etcétera, podemos utilizarla también. Una retroalimentación especializada, es decir, que estas simulaciones tampoco se queden en escenarios, ¿no? Que viven los alumnos, sino que hay que darles, digamos, feedback para que mejoren sus capacidades y sus habilidades, incluso durante la simulación, diría yo. O sea, quiero decir, al final, si no, parece que se acaba quedando en, bueno, un capítulo, un episodio, un role-playing por el que pasas, lo pasas mejor o peor, incluso muchos muy mal, y al final no sé si ganamos demasiado o ganamos demasiado poco, ¿no? De lo que se podría ganar, con lo cual intentar, digamos, esa retroalimentación específica, ¿no? Y luego la colaboración con profesionales, es decir, que ya se está haciendo en Europa también. ¿Por qué no les enseñamos el mundo laboral desde la universidad, ¿no? A través de estas simulaciones, pero por qué no traemos también a profesionales a las universidades, ¿no? En ese sentido, ¿por qué no que traigan casos reales, ¿no? Y trabajamos en las simulaciones, digamos, desde ese punto? Puede ser interesante y de hecho yo, vamos, conozco algunas universidades fuera que lo empiezan a hacer, ¿no? Y no tienen por qué ser todos los alumnos, a lo mejor los alumnos que tengan interés, ¿no? en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí unas ideas, ¿no? Basadas en una experiencia docente para ver cómo podemos continuar, ¿no? Por este camino de la innovación docente y el uso de las simulaciones. Y luego pues hay muchísimas cosas que bueno, en el colegio, en la web del colegio, como Psychology Update, Sonidos de Psicología, que son plataformas de actualización en psicología que ya no nos da tiempo, pero bueno, que también están ahí. Pues un poco más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos.